¿Cómo es la alimentación de los cuocas? Omnívoro, carnívoro, herbívoro. Los cuoca provienen de Australia, su tamaño es similar al de un gato doméstico, son marsupiales y al igual que los canguros tienen una bolsa en el vientre donde se completa el desarrollo de la cría, además, son muy amigables con los humanos. Herbívoro. ¿Quién creó el cubo mágico? John Pillsbury, Erno Rubik, Elizabeth Maggi. En 1980 ganó el premio alemán al Juego del Año en la categoría Mejor Rompecabezas, hasta 2020 se vendieron 450 millones de cubos en todo el mundo, convirtiéndolo en el juguete más vendido del mundo. Fue creado por Erno Rubik. ¿Qué nombre se le da a la sensación de hormigueo o pinchazos que se pueden sentir en las extremidades? Parestesia, disestesia, fibromialgia. Esta sensación de hormigueo puede ocurrir al restringir el flujo de sangre a una parte del cuerpo, usar zapatos o prendas apretados o sentarse en el baño durante mucho tiempo o sentado en posición incómoda. Parestesia. ¿Cuál es la patología ocular que presenta nubosidad u opacidad en el cristalino? Catarata. Conjuntivitis. Orzuelo. Es la pérdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo a través de la cual pasan los rayos de luz hasta la retina y se forman las imágenes. A medida que el cristalino se vuelve opaco, el paciente experimenta una pérdida progresiva de visión. Catarata. ¿Qué es el zaatar? Una hierba curativa. Un incienso. Una mezcla de especias. Existen pruebas de su uso desde el antiguo Egipto. Según las zonas de Oriente Medio la composición varía un poco, pero suele estar compuesto de tomillo, orégano, sumac y semillas de sésamo. Una mezcla de especias. ¿Cuáles son las capas de la geósfera, la parte sólida de nuestro planeta? Núcleo, manto y corteza terrestre. Núcleo, tierra y agua. Placas, anillos y fuego. La geósfera es la parte rocosa de nuestro planeta que sirve de soporte al resto de esferas, biosfera, hidrosfera y atmósfera. Las capas son núcleo, manto y corteza terrestre. ¿Con qué se recubre los bordes de la copa para servir una margarita? Azúcar, sal, hielo granizado. Está compuesto por tequila triple seco y jugo de limón. Cuenta la leyenda que fue inventado en Ciudad de Ensenada en dos bares que se disputan el crédito de haber inventado la margarita. El borde de la copa se decora con sal. ¿Cuál es el nombre de este grupo musical? BTS. Red Velvet. EXO. Es un grupo surcoreano formado en 2010. Está compuesto por 7 integrantes, fue creado con un estilo principalmente hip hop, pero ha llegado a incorporar gran variedad de géneros en su repertorio musical. BTS. ¿Dónde está localizada la Banzai Pipeline tan admirado por surfistas? En la costa de Australia. En la costa de Hawái. En la costa de California. Es una de las olas más conocidas del mundo y es una de las zonas surferas con más índice de mortalidad, debido a las inmensas olas y a los peligrosos arrecifes. En la costa de Hawái. ¿Qué consumía el brachiosaurio para triturar vegetales duros en su estómago? Piedras. Heces de otros animales. Tierra. Vivió durante el Jurásico Superior hace aproximadamente 153 millones de años, en lo que es hoy Norteamérica. Estos eran herbívoros y para triturar vegetales duros consumían piedras. ¿En qué campo podrías ganar un premio Hugo? Navegación a vela. Literatura de ciencia ficción y fantasía. Ajedrez. Son un conjunto de galardones otorgados anualmente a las mejores obras de ciencia ficción o fantasía. ¿Para qué se utiliza la metformina? Para tratar niveles altos de azúcar en la sangre. Para reducir la obesidad. Para artrosis. La metformina pertenece a una clase de fármacos denominados biguanidas. La metformina ayuda a controlar o tratar los niveles altos de azúcar en la sangre. ¿Cómo se llama el sonido que genera la variación de velocidad del agua? Pulso popliteo. Pulso de Torricelli. Pulso de Zukovsky. También llamado golpe de ariete, este sonido no se produce sobre el suelo del piso sino en las tuberías que se mueven para absorber la fuerza generada por la presión del agua. Pulso de Zukovsky. Los archivos MP3 almacenan audio, ¿y los archivos MP4? Imágenes. Video. Texto. Es un formato de archivo multimedia que fue desarrollado por el grupo de expertos en imágenes en movimiento en la década de 1990. Archiva video. ¿Cuáles son los monosacáridos que están unidos para formar azúcar común? Glucosa y fructosa. Galactosa y maltosa. Destrosa y maltosa.
La sacarosa o azúcar de mesa se encuentra naturalmente en muchos alimentos, es un disacárido que está hecho de dos monosacáridos más simples, glucosa y fructosa. ¿Qué es el escandio? Un repuesto de moto. Un elemento químico. Un tipo de herramienta. Es un metal de transición que se encuentra en minerales de Escandinavia y que se clasifica con frecuencia entre los lantánidos por sus similitudes con ellos. Un elemento químico. ¿Qué se encontró tras el drenaje de la presa de Atatürk en Turquía? Una momia. Oro. Pinturas rupestres del Paleolítico temprano. Fue construida tanto para generar electricidad como para irrigar las llanuras de la región. Más tarde fue renombrado por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca. Pinturas rupestres. ¿De qué raza era Atlas en la mitología griega? Titán. Monstruo. Centauro. El responsable de sujetar el peso del mundo durante toda la eternidad sobre sus espaldas, fue una carga impuesta por Zeus como castigo por rebelarse contra los dioses. Titán. ¿Dónde está situado este jardín milagroso? Ámsterdam. Dubái. Ginebra. El jardín de flores más grande del mundo, es un impresionante jardín botánico que tiene aproximadamente 150 millones de flores en una variedad de colores y diseños y cubre un área de más de 72.000 metros cuadrados. Dubái. ¿Qué banda tiene como vocalista a Chris Martin? AC/DC. Coldplay. The Doors. Es una banda británica de pop rock formada en Londres en 1997, este artista es reconocido mundialmente por ser fundador y vocalista principal de la banda inglesa, Coldplay. ¿Cómo se llama la creencia de que solo existe un único Dios? Monoteísmo. Enoteísmo. Politeísmo. Es lo contrario del politeísmo, que cree en la existencia de varios dioses. Los primeros testimonios de monoteísmo provienen de la antigüedad. Monoteísmo. ¿Qué mitología tiene como símbolo solar al ojo de Horus? Griega. Egipcia. Azteca. Es un antiguo símbolo solar que encarna el orden, lo imperturbado y el estado perfecto, le confieren propiedades mágicas, protectoras, purificadoras y sanadoras. Mitología egipcia. ¿Cuál es el significado del arco iris según el Génesis 9:13-16? Señal de la llegada del Mesías. La ira de Dios. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. En el Génesis, el arco iris representa un pacto entre Dios y los seres vivientes. Cuando aparece en las alturas es como si Dios dijera: quédense tranquilos, no les voy a repetir lo del diluvio. ¿Qué es un trigger o detonante emocional? Respuestas emocionales desproporcionadas. Un tic nervioso. Estado de malestar o incomodidad. Los disparadores psicológicos son estímulos o situaciones que producen respuestas emocionales intensas, frecuentemente asociadas a experiencias pasadas. Respuestas emocionales desproporcionadas. ¿Cuál es el invernadero más grande jamás construido? Proyecto Edén. Proyecto Einstein. Proyecto Paraíso. El lugar se inauguró el 17 de marzo de 2001, después de 2 años y medio de construcción en una antigua cantera de caolín. Proyecto Edén. ¿Es cierto que los girasoles siguen al sol? Sí. ¿Se mueven solo con la lluvia? No. El fenómeno se denomina heliotropismo, un conjunto de movimientos gracias al que las plantas dirigen sus hojas y flores hacia la luz solar. La respuesta es sí. ¿Qué personificaba el dios Morfeo en la mitología griega? Ira. Sueños. Esperanza. Enviaba formas humanas de todo tipo a los soñadores, mientras que sus hermanos Fobetor y Fantaso enviaban formas de animales y objetos inanimados, respectivamente. Sueños. ¿De qué mar dividió Moisés las aguas según la Biblia? Mar Rojo. Mar Muerto. Mar Egeo. Moisés puso su vara sobre el agua y durante la noche un fuerte viento del este dividió el mar para que los israelitas puedan andar por el camino que quedó seco entre columnas de agua. Los egipcios les persiguen, pero Dios cerró las aguas con estos dentro. Mar Rojo. ¿Qué ingrediente contiene la pasta dental común? Cristales. Peróxido de hidrógeno. Glicerina. En 1850 el Dr. Washington Sheffield, un cirujano dental y farmacéutico, inventó la primera pasta de dientes. Glicerina. ¿Cuál de los siguientes seres vivos no tiene órganos respiratorios especializados? Medusa. Pulpo anillos azules. Calamar gigante.
Más del 95% de las medusas es agua, lo que les aporta ese aspecto gelatinoso y, en muchos casos, casi transparente. Medusa. ¿Qué es la gelatina estelar? Baba de caracol. Una masa hecha de harina de maíz. Un gel que aparece en la hierba y desaparece con el tiempo. Es uno de los fenómenos que aún no tiene respuesta concreta. Este descubrimiento es una especulación desde hace años, debido a su textura y apariencia muy similar a las gelatinas. Un gel que aparece en la hierba y desaparece con el tiempo. ¿Para qué periódico trabaja Clark Kent? Diario El Planeta. El Clarín. El Pulso. Este personaje fue creado por DC Comics, cuya primera aparición en cómics fue en 1938. Superman, bajo la identidad del periodista Clark Kent, trabaja para el diario El Planeta. ¿Cómo murió Juana de Arco? Crucificada. Quemada en la hoguera. En la guillotina. En el siglo XV, Juana de Arco fue una campesina que, afirmando recibir visiones de Dios, cambió las tornas de la Guerra de los 100 años a favor de la victoria francesa. Fue martirizada por sostener su afirmación de inspiración divina. Quemada en la hoguera. ¿De qué planeta es Alf? Melmac. Brodo Asogi. Sandar. Esta exitosa serie de comedia a mediados de los 80 tuvo 4 temporadas. El personaje de Alf era un extraterrestre que venía de Melmac. Según la mitología griega, ¿quién era el padre de las musas? Zeus. Cronos. Apolo. Cada musa representaba una disciplina: la historia, la música, la comedia, la tragedia, la danza y el canto, la elegía, la astronomía, la poesía lírica, la poesía épica y la elocuencia. Hijas de Zeus. ¿Qué significa el dicho popular poner en tela de juicio? Dudar de lo dicho por una persona. Llevar a alguien a un juicio. Desconfiar de todo el mundo. Surgió en la época medieval, pero no está vinculado con la industria textil, quiere decir, dudar de lo dicho por una persona. ¿Qué es el espiral de la muerte? Espiral de hormigas para proteger a su reina. Así consiguen comida las hormigas. Espiral de hormigas que se siguen en círculos hasta morir. Cuando las hormigas guerreras que son ciegas pierden el rastro de feromonas, comienzan a seguirse formando un círculo que gira continuamente hasta que mueren de agotamiento. ¿Qué es un ukelele? Danza hawaiana. Un instrumento musical. Un tipo de hamaca. Se inventó en Hawái a finales del siglo XIX, alrededor de 1879 a 1880 con el desembarco de los marineros portugueses en Hawái, donde fue bautizado. Instrumento musical. ¿Cómo se llama la piedra de la imagen? Turmalina. Granate. Ágata de fuego. Son variedades de calcedonia que presentan bandas de varios colores poco contrastados. Se encuentra en rocas volcánicas cuyo tamaño puede variar desde milímetros a varios metros. Existen algunas variedades que en realidad son calcedonias con distintas inclusiones. Ágata de fuego. ¿Qué animal es capaz de regenerar un miembro perdido? Lagartos. Serpientes. Marsupiales. Es gracias a unas células indiferenciadas o células madre que tras la pérdida de la cola comienzan a producir nuevos tejidos para regenerarse. Lagartos. ¿Cómo se llamaban las lavanderías donde se lavaba ropa con orina en la antigua Roma? Calige. Bagno. Fulonicae. En la antigua Roma, eliminar las manchas de la ropa podía ser una tarea muy difícil, por tanto existían estos negocios que se dedicaban a esta labor usando una mezcla de orina, cenizas y arcilla. Fulonicae. ¿Qué es un mester de juglaría? Un recitador de versos. Un cortesano real. Un malabarista. Era de carácter popular, difundida durante la Edad Media por los juglares. Eran quienes cantaban o recitaban para el recreo de nobles, reyes y público en general. Recitador de versos. ¿Qué número no puede ser escrito en número romano? 1.000.000. 0. 666. Al no ser realmente un valor, no se representa en un sistema aditivo como el de la numeración romana. 0. ¿En qué continente crece principalmente el achiote? Asia. América. África. Su principal característica es que puede adaptarse a diferentes tipos de clima, suelo y altitud, sirve para dar color y sabor a los alimentos. América. ¿En qué continente no existen los ciclos día-noche a los que estamos acostumbrados? Antártida. Oceanía. África.
Cada polo de la Tierra se inclina hacia el Sol durante aproximadamente medio año. Durante ese tiempo, un polo recibe más radiación solar y durante más de un mes, el Sol nunca se pone en este polo en todas sus 24 horas del día. Antártida. ¿Cuál de estas ciudades antiguas fue destruida por el Vesubio? Constantinopla. Lutice. Pompeya. A principios del siglo I desapareció tras la erupción del volcán Vesubio. Como consecuencia del evento, los pobladores, las viviendas y sus artefactos quedaron enterrados debajo de una gran capa de cenizas. Pompeya. ¿Qué puente de Londres fue vendido en una subasta? London Bridge. Oxford Bridge. Liverpool Bridge. Más por necesidad que por otra cosa se decidió construir un puente nuevo y en lugar de demoler el puente, decidieron subastarlo. London Bridge o Puente de Londres. ¿De quién es esta frase? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Séneca. R. Tagore. Buda. El dolor es inevitable porque en la vida siempre habrá pérdidas, pero depende de nosotros los límites de nuestro sufrimiento. Buda. ¿Qué naciones lucharon en la Guerra de las Malvinas? Reino Unido, Argentina. Alemania, Francia. Chile, Perú. Fue una guerra no declarada oficialmente que tuvo 10 semanas de duración en 1982, donde se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, ubicada en el Atlántico Sur. Reino Unido, Argentina. ¿Cuáles son los arcángeles principales? Miguel, Gabriel y Castiel. Miguel, Gabriel y Uriel. Miguel, Gabriel y Rafael. Son los únicos 3 ángeles que tienen nombre en las Sagradas Escrituras. San Miguel es el jefe de los ángeles, su misión es luchar contra el demonio. Miguel, Gabriel y Rafael. Aprovechemos esta pausa para que recuerdes suscribirte al canal si no lo has hecho y regalarnos un like. ¿En qué país de América del Sur se da la papa morada? Chile. Perú. Brasil. Su color se debe a las antocianinas, pigmento vegetal presente en las células, que tienen también otros alimentos como la cebolla morada, los arándanos o la col lombarda, de ahí también en parte sus beneficios. Perú. ¿Qué tipo de sustancia es el colesterol? Lípido. Glúcido. Proteína. El colesterol es una sustancia presente en todas las células del organismo. El hígado elabora todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. Lípido. ¿Qué hace el espíritu japonés Baku, según la leyenda? Lleva a los espíritus al otro mundo. Devora sueños y pesadillas. Cura a quien se lo pida. Son seres de la mitología japonesa generalmente descritos como quimeras, puede ser utilizado por personas durante sus pesadillas siniestras, es muy famoso por su habilidad para devorar sueños. ¿A qué neurotransmisor cerebral se asocian las adicciones? Dopamina. Histamina. Oxitocina. Cada vez que el circuito de recompensa se activa a raíz de una experiencia placentera, una ráfaga de este neurotransmisor envía la señal de que está sucediendo algo importante y es necesario recordarlo, lo que provoca un intenso deseo de consumir más sustancias. Dopamina. Si nuestros vasos sanguíneos se colocaran en línea recta, ¿qué medida tendrían? 50.000 kilómetros. 20.000 kilómetros. 96.000 kilómetros. Si se unieran todos los vasos sanguíneos que tiene un individuo adulto y se colocaran en línea recta, lograrían dar más de 2 vueltas a la Tierra. 96.000 kilómetros. ¿Para qué se inflan los peces puercoespín o erizo? Para ahuyentar depredadores. Para expulsar feromonas. Para depositar sus huevos. A veces se confunden con los peces globo, con los que están estrechamente relacionados, y de los que se diferencian por la presencia de espinas sobre su cuerpo. Para ahuyentar depredadores. ¿Qué sustancia le da sabor al jengibre? Gingerimina. Gingerol. Pectina. Químicamente, esta sustancia es un pariente de la capsaicina y la piperina, los compuestos que dan a los chiles y la pimienta negra sus respectivos grados picantes. Gingerol. ¿Qué es el calostro? Primera leche materna. Compuesto que eliminan las plantas. Una enfermedad cutánea. Compuesto por inmunoglobulinas, agua, proteínas, grasas y carbohidratos en un líquido ceroso y amarillo, secretado por las glándulas mamarias durante el embarazo y los primeros días después del parto. Primera leche materna. ¿Qué flores se plantan en áreas infectadas por radiación? Hortensias. Tulipanes. Girasoles. Se emplearon cerca de Chernóbil tras el accidente de 1986 para extraer el cesio radioactivo de los lagos contaminados cercanos. Los científicos japoneses también están llevando a cabo pruebas para demostrar su utilidad en la lucha contra la radiación. Girasoles.
¿A qué selva se le denomina como el pulmón del planeta? Selva amazónica. Selva Darién. Selva del Congo. Se trata del bosque tropical más extenso del planeta. Son 7 millones de kilómetros cuadrados, entre 9 países, con Brasil y Perú como los que más extensión poseen. Selva amazónica. ¿De quién es esta frase? La vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada. Descartes. Confucio. Gandhi. Hay quienes consiguen complicar sus vidas debido a malas decisiones o se empeñan en conseguir algo que no les conviene y tratan de nadar contra la corriente. Confucio. ¿A qué mitología corresponden los sátiros? Griega. Egipcia. Nórdica. Los sátiros son criaturas salvajes de los montes y los bosques. Se caracterizan por tener un carácter despreocupado, cruel y lascivo, tenían patas de cabra, mucho pelaje y cuernos pequeños. Mitología griega. ¿Cuál de estos es un popular proverbio? Anda, alégrame el día. No hay que llorar sobre la leche derramada. Necesitarás un barco más grande. Se refiere a que no tiene sentido lamentarse por cosas que ya sucedieron porque el tiempo no vuelve atrás, es mejor seguir adelante y aprender de los errores. No hay que llorar sobre la leche derramada. ¿Qué es larimar? Sales cristalizadas. Un tipo de vidrio. Piedra semipreciosa. Se cree que tiene propiedades calmantes y que neutraliza las emociones negativas como el estrés y favorece el equilibrio, la confianza y autoestima. Es encontrada en la provincia de Barahona, República Dominicana. Piedra semipreciosa. ¿Cómo se le llama a las primeras heces de un recién nacido? Meconio. Neonato fecalis. Cerimina. Las primeras heces de un recién nacido posiblemente sean negras con una consistencia similar al alquitrán, contiene mucosidad, células de la piel y líquido amniótico que duran 2 días aproximadamente. Meconio. Según la mitología griega, ¿qué caja no debe abrirse? Caja de Nefertiti. Caja de Perséfone. Caja de Pandora. Esta mujer fue creada por Zeus, fue dotada de gran curiosidad, como regalo de boda se le dio esta caja con la advertencia de no abrirla, pero su curiosidad ganó y cuando la abrió, escaparon de su interior todos los males del mundo. Caja de Pandora. ¿La oruga es la larva de qué insecto? Mariposa. Abeja. Libélula. Su apariencia es similar a la de un gusano y están cubiertas de pequeños vellos. El estado de oruga puede durar días, semanas o meses, dependiendo del tipo de mariposa. ¿Cómo se llama esta técnica en orfebrería? Filigrana. Repujado. Puntillado. Es una técnica orfebre, utilizada en la joyería artesanal. Consiste en rellenar con finísimos hilos de metal, generalmente oro o plata, formas o figuras previamente elaboradas por el artesano formando un dibujo semejante a un encaje. Filigrana. ¿Qué es el noni? Una fruta. Un tubérculo. Un tipo de cactus. El noni contiene escopoletina, alcaloides y esteroles. Además de que es antioxidante, es por ello que su consumo está asociado al alivio de los dolores causados por la artritis y al control de la diabetes. Una fruta. ¿Por qué en Japón se quitan los zapatos al entrar a casa? Por creencias religiosas. Para mantener la casa limpia. Para estar más cómodos. Tanto Japón como otras culturas asiáticas tienen esta costumbre. Desde la antigüedad las personas solían sentarse en el suelo para comer, leer e inclusive dormir en los tatamis. A pesar de la modernidad, esta costumbre se sigue manteniendo para el cuidado de la casa. ¿En qué parte de la iglesia se encuentra la bóveda? Techo. Puertas. Ventanas. Los romanos utilizaron una versión temprana de la bóveda nervada para fortalecer las bóvedas de crucería. En estas bóvedas romanas, los nervios de ladrillo estaban empotrados en el hormigón de la bóveda. Techo. ¿En qué año se creó el borrador de lápiz? 1770, 1850, 1920. En este año, el caucho pasa al campo industrial gracias al químico británico Joseph Priestley, quien descubrió que se podía usar la goma de caucho para borrar marcas del lápiz sobre papeles, dando origen al nombre, goma de borrar. 1770. ¿Quién inventó la comida en conserva? Giovanni Vialardi. Louis Pasteur. Nicolas Appert. Fue un maestro confitero y cocinero francés inventor del método de preservación hermética de los alimentos. Fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo. Nicolas Appert. ¿Cuál de estos es el nombre de una montaña de los Himalayas? U2. K2. Y2K. Esta montaña pertenece a la cordillera del Karakorum en los Himalayas. Está a 8.611 metros sobre el nivel del mar y es la segunda montaña más alta de la Tierra tras el monte Everest y posiblemente una de las más difíciles de escalar.
K2. ¿Cuál de estas aves no vuela? Casuario. Azulejo. Colibrí. Se distribuyen en Australia y Nueva Guinea, son aves solitarias no voladoras y muy agresivas que viven en la selva lluviosa tropical, donde se alimentan de las frutas caídas, de algunos hongos y pequeños animales. Casuario. Cuando se le dice a alguien que es un nefelibata, ¿qué es? Soñador. Perezoso. Lento. Aunque se refiera al género masculino, siempre debe hablarse de los nefelibatas, o el nefelibata, nunca debe terminar en o. Este término significa alguien que parece estar en las nubes o fuera de la realidad. Soñador. ¿Cuál es el síndrome en que la víctima se enamora de su captor? Síndrome de Munchausen. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Crohn. Este síndrome ocurre cuando existe una vinculación y gratitud paradójica hacia el secuestrador, con emociones positivas como la compasión y la identificación con los valores de los victimarios. Síndrome de Estocolmo. ¿Quién era conocida como la Dama de la Lámpara? Marie Curie. Amelia Earhart. Florence Nightingale. Era una enfermera de mediados del siglo XIX en Europa a quien apodaron así, porque por las noches recorría las salas de los hospitales con una lámpara para cuidar y reconfortar a los enfermos y escribiendo cartas a sus familias. Florence Nightingale. ¿Cómo se denomina la anomalía o síndrome cuando el corazón está ubicado fuera del tórax? Síndrome de hombre de hojalata. Síndrome de Morbius. Síndrome de Drácula. Es una anomalía o defecto congénito poco frecuente que se refiere a una malformación que lleva al desplazamiento total o parcial del corazón fuera de la cavidad torácica, se le llama ectopía cordis o síndrome del hombre de hojalata. Cuando una persona ve borroso tanto de lejos como de cerca, ¿se dice que tiene? Daltonismo. Astigmatismo. Miopía. Cuando la superficie frontal del ojo, córnea, o el cristalino en el interior del ojo tienen curvas dispares, puede hacer la visión borrosa o distorsionada tanto de lejos como de cerca. Astigmatismo. ¿Qué piedra preciosa está compuesta por carbono y se forma en condiciones extremas de calor y presión? Rubí. Esmeralda. Diamante. Está compuesto por carbono puro cristalizado. El proceso de formación de esta piedra ocurre durante millones de años dentro de la roca fundida del manto de la Tierra, donde se puede encontrar la cantidad de presión correcta y el calor para transformar el carbono en diamante. ¿A qué deporte se le conoce como boxeo tailandés? Muay Thai. Taekwondo. Karate. Su origen data desde 1238 AC, es un deporte de contacto que se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos, sujeciones y lanzamientos. Muay Thai. ¿De dónde son originarios los fideos ramen? Japón. China. India. Son fideos delgados y se elaboran con harina de trigo y kansui, esto es agua con carbonatos de potasio y sodio, este último les aporta elasticidad y un tono amarillo. Son muy populares en Japón, pero en realidad su origen está en China. ¿Qué nombre se le da a la incorrecta alineación de los dientes? Prognatismo. Gingivitis. Maloclusión. La incorrecta alineación de los dientes incluye sobremordidas, submordidas, mordidas abiertas y mordidas cruzadas. No hay un sistema específico para decidir qué grado de desalineación es demasiado. Maloclusión. ¿Cuál es la raza de este perro? Jack Russell. Basset Hound. Bull Terrier. Es originario de Inglaterra, su pelaje es blanco con manchas marrones, ágil y a pesar de su tamaño pequeño tiene mucha fuerza y resistencia, siempre alerta, tenaz e independiente. Un excelente perro de compañía para personas activas. Jack Russell Terrier. ¿Qué es el jet lag para los viajeros? Desfase de horario. Reserva de boleto. Número de asiento en el vuelo. Es un trastorno en el cual los ritmos circadianos se ven afectados, lo anterior ocurre generalmente al viajar a través de usos o zonas horarias diferentes y con mayor frecuencia a los viajeros aéreos. Desfase de horario o descompensación horaria. ¿Qué podría causar la falta de vitamina D en un niño? Raquitismo. Anemia. Mala coagulación en sangre. La carencia de esta vitamina puede conducir a una pérdida de densidad ósea, lo que puede llevar a sufrir osteoporosis y fracturas. Esta deficiencia también puede causar otras enfermedades. En niños, puede causar raquitismo. ¿Qué marca de juguetes es famosa por elaborar bloques armables? Mattel. Lego. Hasbro. Ole Kirk Christiansen, un carpintero danés, fue el fundador de esta exitosa empresa. Los juguetes que elaboraba, en especial los bloques, eran el producto más exitoso de la empresa. En 1934 la compañía adoptó el nombre de Lego. ¿Cómo se llama el trastorno genético que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo de producir melanina? Albinismo. Síndrome de Ehlers-Danlos. Ictiosis.
Es causado por una mutación genética que habitualmente se transmite de padres a hijos. La mutación altera la producción de melanina, el pigmento que protege la piel de los rayos ultravioleta. Albinismo. ¿Cuál es el nombre de la manifestación divina de un dios o deidad ante el hombre? Posesión. Profecía. Teofanía. En el judaísmo y el cristianismo se denominan así a las apariciones de Dios o de seres angélicos que se narran en distintos episodios bíblicos, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Teofanía es la capacidad de recordar imágenes con detalles precisos. Memoria episódica. Memoria eidética. Memoria implícita. Se dice que las personas que tienen este tipo de memoria son capaces de recordar cualquier cosa que hayan visto, oído o olido, es decir, recuerdan con todo lujo de detalles. Memoria eidética. ¿Cuál es el nombre de este famoso actor? Keanu Reeves. Christopher Reeves. Keanu Lee. Este actor y músico canadiense es muy conocido por interpretar a Neo en Matrix y John Wick en la saga del mismo nombre, pero el papel que lo lanzó a la fama fue el de Jack Traven en Máxima Velocidad junto a Sandra Bullock. Keanu Reeves. ¿Qué animales duermen con los ojos abiertos? Murciélagos. Peces. Wombat. No tienen párpados, por eso duermen con los ojos abiertos. Tienen una membrana que cubre sus ojos impidiendo que la luz los atraviese y su sueño se vea interrumpido. Peces. ¿De dónde es originario el fosa? Madagascar. Australia. Sudáfrica. Dada la ausencia de otros mamíferos carnívoros en este país, el fosa es el depredador dominante de la isla y principal cazador de los lémures. Madagascar. ¿Cuál de estos es uno de los síntomas de la rabia? Astrafobia. Hematofobia. Hidrofobia. Los enfermos presentan signos de hiperactividad, excitación, alucinaciones y falta de coordinación, sensibilidad a la luz, aerofobia y otros. El deceso se produce a los pocos días por paro cardiorrespiratorio. Hidrofobia o miedo al agua. Para preparar un Bloody Mary necesitas zumo de tomate y vodka, una pizca de sal y pimienta negra, salsa Worcester y zumo de limón. ¿Qué más falta? Tabasco. Ron blanco. Granadina. Una de las teorías más extendidas dice que su creación se debe a Fernand Petiot, que preparó por primera vez esta bebida en el año 1921. Tabasco. ¿Cómo se llama el traje típico de Escocia? Dirndl. Kilt. Bunaf. Conocido popularmente como falda escocesa, es la prenda más típica de Escocia e Irlanda. Consiste en una falda que forma parte de la ropa tradicional masculina, es utilizada actualmente para ocasiones especiales. Kilt. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Arigato. Xie. Konnichiwa. Poco se sabe acerca del origen del idioma. Hay textos chinos del siglo III que documentan algunas palabras japonesas, pero los primeros textos extensos no surgen hasta el siglo VIII. Arigato. ¿Cuál fue la novela colombiana más exitosa en la historia? Café con aroma de mujer. Pasión de gavilanes. Yo soy Betty la Fea. Estrenada en 1999, fue emitida en más de 180 países y contó con muchas adaptaciones alrededor del mundo. Se incluyó en el Records Guinness como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión. Yo soy Betty la Fea. ¿Cómo se llama la dificultad de aprendizaje que afecta la lectoescritura? Discalculia. Síndrome de Tourette. Dislexia. Esta persona tiene problemas para formar palabras correctamente, por ejemplo, invierte los sonidos de las palabras o confunde palabras que suenan parecido. Dislexia. Pregunta bonus. ¿Cuál es el nombre de la bebida alcohólica más popular de Corea del Sur? Soju. Sake. Baijiu. El soju fue destilado por primera vez alrededor de 1300, se dice que los mongoles lo aprendieron en Medio Oriente y fue llevado por ellos, esa técnica fue después usada por los coreanos. Soju. ¿Sabías que, según las costumbres coreanas, no se debe servir uno mismo, siempre debe servirlo a alguien más? Si es el turno de servir se debe empezar siempre por la persona mayor de la mesa como muestra de respeto, las dos manos son actores clave en el proceso. Este tipo de juegos te ayudan a mantener tu mente siempre activa y puedes aprender algunas cosas que a lo mejor no sabías. Me encantaría leer tus comentarios y poder responderte. Dime qué nueva trivia te gustaría que publiquemos. Si no te has suscrito aún, recuerda hacerlo y activar la campanita. Sería maravilloso que nos apoyaras con tu like. Bye. Hasta la próxima trivia.